Bien, continuamos con los sistemas de ejes coordenados, parte 2. Así le estoy llamando parte 2. Veamos lo que puse. Sistema de ejes cartesianos. También se llaman cartesianos al eje vertical y horizontal. También se le llama cartesianos en honor a René Descartes, que es el padre de la geometría analítica, que para ustedes comienza con el sistema de ejes. También se llama rectangulares. ¿Por qué rectangulares? Porque forman ángulos ¿qué? Rectos, ya se lo había dicho en la primera parte. Entonces se pueden llamar cartesianos, rectangulares o ejes coordenados. Cartesianos, ejes rectangulares o ejes coordenados. Es lo mismo. Bien, entonces aquí quiero ver lo siguiente. Ya aprendimos que los puntos están dados por un par ordenado. Una abscisa primero y una ordenada. Siempre de esta manera. Una abscisa y una ordenada. Ustedes se fijan que un punto como este, en este caso tiene una abscisa que vale 10 y una ordenada que vale 7. Y se forma un triángulo rectángulo, que aquí se forma un ángulo, vamos a llamarle el ángulo A. Si se formó un triángulo rectángulo, conozco su cateto opuesto al ángulo A y su cateto adyacente al ángulo A, pero no conozco la distancia. La puedo hallar, ahorita la vamos a ver. Para un punto como este Q, ya habíamos dicho que si está en el segundo cuadrante, su abscisa es negativa, siempre va primero la abscisa, y su ordenada es positiva. Entonces aquí tenemos sus valores. Ya conozco entonces su abscisa, que vale menos 12, y su ordenada, que vale positiva 5. Si ahora tenemos un punto en el tercer cuadrante como este, vemos también aquí en el segundo cuadrante, también aquí se formó un ángulo que le vamos a llamar A, ¿sí? Porque el triángulo es este, el triángulo rectángulo es este. Aquí se forma otro triángulo rectángulo. Entonces aquí el ángulo sería este, que también le vamos a llamar A. Entonces para este ángulo, Y, esta es la abscisa para este ángulo, que su abscisa vale ¿cuánto? Menos 9, porque está hacia este lado. Ya la conté y vale 9 unidades. Y de ordenada tiene menos, está hacia abajo. La ordenada Y es igual a menos 6. Ya en el ejemplo anterior les enseñé a contarlos. Aquí ya los conté previamente. Aquí hay 10 de abscisas, 7 de ordenada, menos 12 de abscisa, más 5 de ordenada, menos 9 de abscisa, más menos 6 de ordenada. Y aquí tengo otro punto que le estoy llamando S, que aquí está su abscisa. De abscisa ya las conté. X es igual a ¿qué? A 8. Como está a la derecha es positiva. Y Y está hacia abajo es negativa. Ya las conté previamente. Y vale ¿qué? Menos 11. Entonces, en todos estos casos, este es el ángulo A. Este sería el ángulo A. Fíjese bien que se forma un triángulo rectángulo asentado sobre el eje de las abscisas. Por lo tanto, este es el eje A. Aquí se forma un triángulo rectángulo apoyado sobre el eje de las abscisas. Aquí está el ángulo A. Aquí se forma un triángulo rectángulo apoyado sobre el eje de las abscisas. Por lo tanto, este sería el ángulo A. Se forma un triángulo rectángulo apoyado sobre el eje de las abscisas. Entonces es el ángulo A. En todos esos casos, entonces, yo puedo hallar las distancias, que para tener ya como son triángulos rectángulos, yo con los dos lados que ya conozco ya puedo hallar las distancias. Entonces, nada más repasando rápido, para Q, abscisa 10, ordenada 7 positivo. Para Q, abscisa menos 12 hacia la derecha, hacia la izquierda, ordenada hacia arriba, positiva más 5. Para R, abscisa hacia la izquierda, negativo, ordenada hacia abajo, negativo. Para S, el abscisa hacia la derecha, positiva, ordenada hacia abajo, negativa. Ahora veamos qué van a pasar con las distancias. Las distancias del origen, aquí está el origen, este es el origen. Del origen de coordenadas a cualquier punto del plano, siempre será positiva. La distancia siempre será positiva. Vamos a ir a las distancias para comprobarlo.
Las distancias se hallan aplicando, obviamente son triángulos rectángulos, lo pude hallar aplicando por el teorema de Pitágoras. Y ahí está la fórmula, sería en este caso distancias, X que son abscisas al cuadrado, Y que son ordenadas al cuadrado. Y de esta manera puedo hallar la distancia. Aquí le llamé D1 porque está en el primer cuadrante, la distancia del cuadrante 1, vamos a llamarla así. Entonces es abscisa al cuadrado que vale 10 al cuadrado, más ordenada al cuadrado que vale 7, 10 al cuadrado positivo me da 100 positivo, 7 al cuadrado positivo me da 49 positivo, sumando los dos me da 149, y si le saco la raíz ya me da 12.20. Quiere decir que esta distancia vale 12.20. Se habrán dado cuenta que da positivo. La distancia es positiva. Veamos qué pasa con la distancia 2, que le puse D2 porque tiene el cuadrante D2. Tiene el cuadrante segundo cuadrante, por eso le llamé D2. Recuerden que este es primer cuadrante, este es segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Entonces veamos. Para D2 que tenga el segundo cuadrante, entonces sería abscisa al cuadrado que es menos 12 al cuadrado, más ordenada al cuadrado que es 5 más 5 al cuadrado. Menos 12 al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo. Y 12 por 12 me da 144. Entonces lo importante a entender. ¿Por qué la distancia siempre es positiva? Porque los valores si son negativos al elevarlo al cuadrado se convierten en positivo. 144 positivo más 5 al cuadrado positivo me da 169 positivo. Y la raíz de 169 me da 13. Quiere decir que la distancia de 2 vale ¿cuánto? Vale 13. Para la distancia 3 le llamé D3 porque está en el cuadrante, tercer cuadrante. Entonces, fíjense bien aquí, abscisa negativa, menos 9 al cuadrado. Ordenada negativa, menos 6 al cuadrado. Entonces 9 al cuadrado me da 81 y 6 al cuadrado me da 36. 81 más 36 me da 117. Ya al final le saco la raíz. De 117 me da 10.81. Entonces esta distancia me da 10.81. Por favor, mucha atención. Acuérdense que las dos coordenadas, tanto la coordenada de la abscisa como la coordenada de la ordenada, eran negativos. Ahí está, negativo y negativo. Pero al elevarlas al cuadrado se convirtieron en ¿qué? En positivo y positivo. Entonces se suman y me sigue dando ¿qué? Positivo. Positivo. Por lo tanto la distancia nunca me va a dar negativa. Y al quedar positivo me vale 10.81. Esta es la forma más fácil de ver. Le pongo asterisco para que lo estudien muy bien. Para que vean por qué la distancia siempre es positiva. No hay distancias negativas. Entonces, vamos a hallar D4. Abscisa menos 8, abscisa más 8. 8 al cuadrado. No lo puse entre paréntesis, da lo mismo. Más ordenada. La ordenada es negativa. Entonces, la abscisa positiva al elevar al cuadrado queda positiva. 8 al cuadrado, 64. La ordenada negativa, menos 11 por menos 11, se convierte en más. Y 11 por 11 me da 121. La suma me da 185 y la raíz de 185 me da 13.60. Entonces esta distancia vale 13.60. Por lo cual ustedes podrán ver que las distancias nunca podrán ser negativas. Las distancias siempre son positivas. Y si repasamos el punto en el primer cuadrante, abscisa positiva, ordenada positiva. Punto en el segundo cuadrante, abscisa negativa, ordenada positiva. Punto en el tercer cuadrante, abscisa negativa, ordenada negativa. Punto en el cuarto cuadrante, abscisa positiva, ordenada negativa. Y las distancias, todas siempre van a ser ¿qué? Positivas, 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 positivas. No hay distancias negativas. Espero que quede entendido.